Hoy estamos aquí con Alfredo Bustos. Alfredo Bustos es el dueño de A+ Construction y él se dedica especialmente a construir las casas. Es un builder certificado en el estado de la Florida y tiene muchos tipos de clientes y quiero conversar con él acerca del proceso, cómo trabaja con sus clientes, cómo funciona su compañía y cómo también usa los servicios de Olympus Designs para poder ofrecerle a esos clientes toda una gama de servicios, de planos, de diseños que le facilitan a él muchísimo su trabajo como builder. Y bueno, quiero comenzar hablando de cuántas casas o cuántos desarrollos has estado involucrado ya a través de los años, y también decirle que Alfredo no solamente ha construido casas, sino ha tenido compañías de las que contratan o subcontratan otros builders. Así que tiene experiencia en cada una de las ramas de la construcción y además manejando el proyecto completo. Así que quisiera que un poco se presente y me deje saber qué es lo que él hace y nos comente qué es lo que hace y cómo funciona el proceso con sus clientes. Bueno, como tú bien dijiste, soy Alfredo, el dueño de A+ Construction. Desde la primera casa que empecé a hacer acá en el área de Naples, tú me has ayudado con toda la construcción. Creo que fue inclusive antes de yo tener cierta experiencia en el tema de la construcción, y siempre hemos tenido buena relación. Después de eso me empecé a dedicar a la construcción y siempre he utilizado a Olympus Design como los arquitectos y los que me han ayudado a llevar todo el proceso de construcción desde que compramos el lote hasta que sacamos los permisos, e inclusive una vez que los permisos están y estamos en el proceso de la construcción, cualquier traba que hayamos tenido con inspecciones, con nuevas leyes del condado, con cosas que no teníamos información, ustedes también han estado ahí a la orden para solucionarnos cualquier tipo de duda, de necesidad que hayamos tenido con una clarificación en cierto punto con un inspector. Ha sido algo maravilloso, la verdad. De ahí en fuera, en el tema por el otro lado, también hemos servido como subcontratistas para Olympus en los proyectos que ellos han ido desarrollando con otros clientes también de la rama de otros que han ido trabajando con ustedes mismos. Nada más lo que tengo que decir, la verdad. Bueno, eso es un tema muy importante en el caso de Olympus Designs. Nosotros no solamente trabajamos con contratistas, sino también tenemos subcontratistas, es decir, personas que hacen aire acondicionado, personas que hacen landscaping, toda la parte de estructura de la casa, que son nuestros clientes. ¿Y qué pasa? Que a través de Olympus Designs también se conectan entre ellos y empiezan a trabajar y a colaborar en sus construcciones. El mundo de la construcción muchas veces se maneja por contactos. Esos contactos de qué persona te queda bien, que hace bien el trabajo, que pasa todas las inspecciones, que tiene buenos precios también. Y bueno, eso es algo muy importante también, que tratamos de conectar a nuestros clientes. Y por ejemplo, si nos llega alguien que necesita un plano y necesita que él haga la construcción, pues Olympus le hace los planos, le hace los trámites, pero luego recomienda a otros contratistas u otros constructores para que le hagan esa casa. Y basado en eso, es muy importante recalcar que no todos los builders, no todos los constructores se aventuran a hacer proyectos que sean específicos, que sean customs. No todos los hacen, muchos tienen sus modelos ya predeterminados, sus acabados ya predeterminados, y de ahí no se salen. Sí, Sin embargo, en el caso de nosotros en A+, solo lo que hacemos es, una vez que nosotros le mostramos al cliente los modelos que ofrece Olympus, y ellos seleccionan, pueden ofrecer dentro de los que ya están prediseñados, o pueden hacerle ciertas modificaciones acorde a las necesidades que tenga cada cliente. Luego nosotros le hacemos un color selection, donde ahí los clientes seleccionan absolutamente todo en la casa. Por eso es que cada casa es única y exclusivamente para ese cliente, por las necesidades que ellos tengan, porque ahí ellos seleccionan lo que es desde el piso hasta el techo. Ahí ellos seleccionan el color del techo, el color del piso, qué materiales quieren utilizar.
y eso es algo que nosotros también les ofrecemos a los clientes una vez que ellos vienen a nosotros para construir el proyecto que sea. Sí, en resumen, ustedes sí trabajan con el cliente para personalizar su casa. Sí. No es que solamente, por ejemplo, Olympus Design tiene una gama de proyectos y de modelos bastante amplia, pero en el caso de Alfredo y en el caso de A+ Construction, no solamente se limitan a los modelos que ya nosotros tenemos en nuestro website, sino que trabajan con el cliente lado a lado para personalizar ese modelo o para hacer uno a su medida, ajustado desde el principio. Exacto. Y además de la arquitectura, después de eso, eligen con el cliente los acabados. Y eso es algo que vamos a estar viendo en esta casa, que vamos a ver que es una casa pequeña, pero no es una casa como las típicas que están en el mercado. ¿Por qué? Porque el cliente trabajó con ustedes directamente, seleccionamos. Todo lo que está seleccionado aquí es algo que el cliente eligió, o él tuvo la oportunidad de decidir, yo quiero el piso de este color y que combine con estas paredes, y se hace todo al gusto del cliente. Bueno, Alfredo, quería preguntarte, en el caso tuyo como builders, ¿cuáles son esas ventajas que te ofrece Olympus Designs y para mantenerte trabajando con nosotros? Bueno, yo he experimentado años atrás con otras firmas de arquitectos, los cuales ellos tal vez me han ofrecido el servicio de diseñarme los planos y tal vez hacerme la parte de la ingeniería, pero el servicio de llevarlo de principio a fin, de tomarse cada proyecto como específico y de entender las necesidades que nosotros tenemos como builders y como clientes, porque aunque nosotros seamos los builders, también hablamos por nuestros clientes, que son los que ellos nos dicen, lo que ellos necesitan, y nosotros tenemos que transmitir a ustedes para que lo lleven a los planos. No obstante a eso, también ustedes ofrecen desde como mencioné anteriormente, desde el diseño de los planos hasta hacer todos los permisos. Todo yo lo tengo concentrado con ustedes. Ya yo me tengo como que, o sea, ahora como que utilizar solamente a Olympus Design como los que llevan el proyecto desde el diseño de los planos hasta sacar los permisos de la ciudad, que es una vez que nosotros podemos empezar a construir la casa. Sí, como bien tú dices, trabajar con un builder o trabajar con un cliente directo son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, cuando en Olympus Design trabajamos con un cliente, que no es ese cliente que va a construir en sí, que ese cliente está diseñando su casa, pero que hay otro builder que se la va a construir. Muchas veces hay errores que se cometen en la parte, sobre todo de las especificaciones que quiere el cliente, porque, como yo siempre lo digo, el plano lo aguanta todo. Entonces el cliente empieza a pedir, no, yo quiero que mi casa tenga 3000 pies bajo aire, quiero que mi casa tenga un segundo piso, que tenga esto, que tenga lo otro, tantos cristales y demás. Pero como ese cliente no tiene un builder a su lado que le esté acompañando en ese proceso, ni siquiera tiene idea del presupuesto que necesita para ese proyecto. O cómo se tiene que hacer. O cómo se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el builder? Que el builder entra en esa parte técnica y le dice al cliente, ok, mira, te voy a explicar una cosa. Si pones la casa más atrás o más adelante, eso va a hacer que el precio del driveway sea más, sea menos. Si la casa la quieres más alta, más bajo, eso va a influir en el precio. Por ejemplo, ¿cuál es tu presupuesto? Trabaja con ese presupuesto, hace breakdown de toda la fase de construcción y ese builder entonces puede definir en última instancia qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en ese proyecto o hasta dónde da el presupuesto. Y de esos casos tenemos muchísimos que llegan los clientes, elaboran los planos con nosotros basados en lo que ellos quieren hacer, pero no tienen un builder. Cuando llegan con ese builder les da un precio altísimo, entonces tienen que regresar con nosotros para hacer la casa más pequeña o para cambiar ciertas cuestiones. Entonces ese es el valor de tener un builder y un builder con experiencia a tu lado, que él se une junto con nuestro equipo de diseño y a partir de ahí el proceso es muchísimo más rápido y más certero y se va a ahorrar muchísimo más dinero el cliente. Exacto. También en el proceso. Hay veces también que los clientes no precisamente saben lo que quieren, entonces como que solamente tienen una idea y nosotros como builder tratamos de explicarles y de ponerle como que los pies, porque
muchas veces, porque yo fui cliente también y yo construí mi casa y tú me ayudaste también en ese proceso y yo pedía cosas que después no sabía cómo ni explicarlas, entonces se interpretaba como de una manera y lo que se hacía era un back and forth, entonces un cliente necesita que más o menos alguien lo oriente por qué sí, por qué no se deberían de hacer ciertas cosas. Exactamente. Bueno, Alfredo y yo nos conocemos hace muchísimos años. De hecho, cuando nos conocimos todavía no estaba formado Olympus Designs como está hoy en día. Y entonces él también tiene una aventura que ha ido desarrollando. Cuando nos conocimos fue creo que en una casa, porque yo iba con el sueño de hacer mi primera casa, era mi casa propia. Y el primero que me recibió fue Daniel, también cada uno estábamos empezando y acabados de llegar de nuestro país prácticamente. Y bueno, tuvimos comunicación desde el día uno en esto sí, vamos a hacer esto, le comenté la idea que yo tenía de lo que iba a hacer, él me ayudó con ese proceso. No estaba ni Olympus creado, ni A+ todavía estaba funcionando, ninguna de las dos compañías, pero fuimos evolucionando paralelamente. Daniel creó Olympus, yo creé A+, igual nos fuimos ayudando uno al otro hasta el día de hoy, que ustedes hacen todo 100% de los proyectos de nosotros. Sí, y yo muchas veces miro hacia atrás, tengo muchísimos clientes que comenzaron como Alfredo, haciendo apenas su primera casa, sin saber absolutamente nada, ¿no? Sobre los permisos, los diseños, los planos, la construcción. Y es increíble como hoy en día yo tengo, Alfredo, muchísimos clientes, probablemente más de 50 clientes que comenzaron haciendo su primera casa sin saber absolutamente nada y hoy en día tienen muchísima experiencia, hacen decenas de casas al año y nosotros los recomendamos muchísimo cuando tenemos clientes porque ya tienen una experiencia, ya saben lo que están haciendo, muy importante, conocen la zona. Porque no es solamente saber de construcción, es también trabajar en la zona específica donde se va a construir. Sí. Y eso también aporta un valor muchísimo. Sí, eso es muy importante, conocer la zona. Así mismo. Porque no es lo mismo construir imagino que no sea lo mismo construir en Georgia o en otro estado del país que en la zona exactamente donde nosotros vivimos, donde existen temas con el environmento, existen temas con la vegetación, existen temas con muchas cosas que es acorde a la zona. Sí, acorde a la zona. La entrevista la vamos a dejar hasta aquí porque quiero darle un recorrido a esta casa. Esta casa me ha gustado muchísimo, todos los detalles que le han agregado. Gracias. Y yo creo que esto lo vamos a grabar en el video y probablemente hagamos un video adicional sobre eso. Quiero agradecerle a Alfredo por darnos el tiempo, darnos la oportunidad. Es una persona extremadamente ocupada y tiene un equipo grande que depende de él, así que le agradezco muchísimo tomarse el tiempo para recibirnos y decirle también que estoy muy orgulloso de él, como de otros clientes que tengo, pero sobre todo de él, de una persona joven que ha hecho su compañía, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. La verdad que en esos casos me emociona muchísimo. Y es una inspiración muchas veces ver esas personas jóvenes que tenemos edades similares y vamos avanzando y muchas veces nos miramos unos al otro y queremos siempre seguir avanzando, seguir peleando, seguir progresando. Así que muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad y también por ser una inspiración. Gracias a ti.